nosotros somos también de la misma forma que Dios. Dios es trino, Él es Sí, Padre, Hijo y Espíritu, y nosotros así también es. somos semejantes a la estructura, digamos, a esa forma, que Sí, somos también alma, somos espíritu, alma y cuerpo, cuerpo. así es. Pero notemos que primero menciona que somos espíritu, alma y cuerpo. Y de hecho viene a mi mente que cuando Dios formó al hombre, dice que del polvo, no sé, me imagino que hizo Sí, como cuando los panaderos hacen el el pan, pan, la masa, ajá, la masa y todo, y luego dice que sopló aliento de sí, vidas. O sea, entonces somos espíritu, alma y cuerpo. Y por eso nosotros debemos de comprender, como dijo Sergio en el versículo que leyó hace un momento, de que nuestra lucha no es contra carne, dice la palabra. O sea, sí, pongámoslo en palabras simples, en palabras muy sencillas, que nuestra lucha no es contra las personas. así No es. nuestra guerra no es contra las demás personas. No, nuestra guerra es espiritualmente, porque todo lo que ya sucedió y lo que sucede en el reino espiritual es lo que viene a manifestarse a través de nosotros Sí, como personas y seres humanos. De hecho, bueno, antes de que yo siga hablando, pues es muy bueno que ustedes también vayan tomando nota y que tengan sus Biblia ahí en la mano, porque vamos a estar mencionando pasajes de la Biblia y nos vamos a ir dando cuenta de por qué nuestra lucha no es contra las personas, y no deberíamos de tener ¿cómo decirlo? No deberíamos de disgustarnos con las sí, personas si nosotros ya comprendemos que muchas veces son influenciados por espíritus. sí, así es. Y creo que nosotros, si no conocemos, si no leemos la palabra de Dios, nunca nos vamos a dar cuenta que probablemente la persona que me ofendió no era esa persona, sino un espíritu a través de esa persona. Porque así como tú lo mencionabas, primero que nada nosotros somos espíritu, Ujú. después somos alma, después somos cuerpo. Y si nosotros vemos acciones en este mundo, vemos acciones en personas, eso quiere decir que algo tuvo que haber pasado en el espíritu para que pueda transformarse a acciones terrenales. Ujú. Pero si nosotros accionamos terrenalmente o nos airamos hacia otra persona que quizá nos hizo algún mal, entonces nosotros estamos siendo de la misma forma, porque entonces Ujú. estamos cediendo ante esa guerra espiritual que existe en esta vida, que existe en este mundo. Claro, y no es más que la evidencia o una demostración de que estamos sin Dios, que no hemos Sí, comprendido la palabra de Dios y que no hemos desarrollado un carácter conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque sí, Dios dice en su palabra que de hecho Él nos insista que nosotros seamos mansos y y humildes de humildes. corazón. Dice, Sí, aprendan de mí, dice Él en un versículo de su palabra, aprendan de mí que soy manso y y humilde. O humilde. sea, Dios tiene un propósito para nuestra manera de vivir. Dios tiene un propósito para nuestro carácter y Él quiere moldearnos de una forma. Pero si nosotros cedemos Pruebas, ante dificultades, esas, entonces, sí, o ante esos dardos, digamos, sí, ante esos insultos, si nosotros cedemos a los insultos y no nos podemos controlar, entonces el adversario está sí, logrando su objetivo, que es destruir lo que Dios ha querido formar en nosotros sí. desde un principio. Si es que digamos que nosotros accionamos en base a lo que pensamos, en base a lo que sentimos en ese momento, por ejemplo, ira, accionamos en base a la ira, lo que nos espera no son cosas buenas. Ujú. Y si nosotros vamos transformando nuestra vida, si vamos así como yendo a la voluntad de Dios y de la nada nosotros tropezamos con nuestra acción manifestado por medio de la ira, entonces nosotros, o sea, perdemos todo lo anterior Sí, sí. por un tropiezo que tenemos, por no saber tener dominio propio, por no saber estar en la voluntad de Dios. Y es que el versículo que leímos anteriormente es solo una parte, siguiente, porque el inicio o el título del capítulo, del versículo es la armadura de Dios, porque Dios nos da armaduras, el Claro. cómo manifestarnos delante de esa lucha espiritual.
Él no nos deja solo con las luchas espirituales y nos dice, mira cómo salís ahí. Él no es así. Él nos da armaduras y nos hace ser vencedores por medio de lo que Él mismo nos da. Cierto. Y si, No, no, y es que yo solo quería agregar lo que tú, también respaldar con un versículo de la palabra, lo que tú mencionabas hace un momento, que nosotros nos enojamos muchas veces fácilmente y sí, estamos actuando de una manera incorrecta y seguro nos vamos a arrepentir porque lo que va a traer sobre nuestras vidas son consecuencias negativas. sí, Y para eso vino a mi mente un versículo de la palabra de Dios que está en Proverbios 14:17 y dice, el que fácilmente se enoja hace locuras. wow, El que fácilmente se enoja hace hace locuras. locuras. Y creo que esto nos lleva a nosotros a pensar en que antes de tomar esa acción impulsiva y de ser movidos por nuestras emociones, sería bueno, escuché un pensamiento de otra persona decir, ¿qué haría Jesús en esta situación? Sí, Que nosotros tengamos esa, como esa costumbre sí, de quedarnos un momento eh, pensativos o pensantes y preguntarnos, ¿qué haría Jesús? sí, Yo cuando escuché ese pensamiento dije, wow, eso es muy bueno y quiero tenerlo muy presente en mí para, no sé, para aplicarlo en todas las circunstancias de la vida, porque siempre estamos enfrentando diferentes emociones, sí, diferentes actitudes por diferentes personas y por diferentes circunstancias de la vida. De pronto uno se levanta y dice, bueno, hoy decido ser feliz porque yo sé que Dios me ama y hoy, y justo, ni muy abre la puerta y pasa algo, ¿verdad? ¿Y qué hago? ¿Me enojo? ¿Qué hago? ¿Verdad que sí? Pero si sí, olvidamos de verdad que con ese entusiasmo que nos levantamos, entonces nosotros fácilmente nos desviamos. Y creo que, bueno, quería compartir esto. Este versículo dice que el que fácilmente se enoja hace locuras. Entonces, mejor preguntémonos qué haría Jesús en esto. sí. Y creo que cuando nosotros adaptamos esa mentalidad para nosotros, las cosas empiezan a cambiar. Porque entonces hacemos viva esa palabra que un día dijo Pablo, ya no vivo yo, Ujú, sino ajá, Cristo sí, vive en mí. es cierto. Porque solo de esa manera podemos realmente nosotros decir, ya no es mi voluntad, ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo pienso, es lo que quiere y lo que piensa el Señor Jesús para mi vida. Wow. Y creo que solo de esa manera nosotros podemos vivir conforme a las escrituras. También creo que a mí me sorprende demasiado el hecho de que cuando leo yo la palabra de Dios y me da así como mandatos, la palabra de Dios, que me dice qué cosas tengo que hacer, me doy cuenta que si nosotros los obedecemos, nos evita un montón de problemas. Y es que ese es el mensaje de la palabra de Dios, que cuando hay algo dentro de la palabra que dice, vestite de las armaduras de Dios, es Claro. porque los vas a necesitar, Sí, no por la conveniencia de Dios, sino porque Dios nos ama a nosotros y nos deja las herramientas y cómo combatir esas cosas que si no lo combatimos se convierten en cosas malas. es cierto. Y creo que nosotros tenemos, por eso para mí es muy importante que todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, lean su palabra, la palabra de Dios, lean su Biblia, Es cierto. porque solo de esa manera podemos entender cuál es la voluntad de Dios y cuáles son las cosas que no son la voluntad de Dios. Es cierto. Yo me acuerdo que cuando era niño, hablando así como temas de la ira, ¿verdad? Porque somos nosotros como humanos muy tentados a Sí, accionar sí, por sí. medio de la ira. Y yo me acuerdo que antes, yo acá ya he comentado algunas ocasiones en las que a mí me molestaban cuando era pequeño. Y yo me acuerdo que había un compañero cuando yo estaba estudiando que me molestaba un montón, o sea, no había día en la que no se acercaba a mí a molestarme. Era su deleite, su Sí, pasatiempo. literal, ¿verdad? Pero yo me acuerdo un día que yo me enojé demasiado porque ya era mucho lo que él estaba haciendo. Entonces, recuerdo que como me había enojado demasiado, yo me acuerdo que lo fui a ir a agarrar y nos pegamos ahí. Después vinieron los maestros, nos llevaron a la dirección y el problema cada vez se hizo más grande, llamaron a nuestros papás y después
nuestros papás llegaron y ya ellos empezaban a discutir diciendo que defendiéndome a mí, Ajá, mi sí, sí. mamá, a su mamá defendiéndolo a él. Y así me di cuenta que, o sea, se hizo más grande. Si yo no hubiera hecho nada, en ese momento creo que esas cosas no hubieran pasado. Pero así nos pasa espiritualmente. Si nosotros correspondemos, por así decir, a un acto malo que una persona está haciendo y lo correspondemos, eso solo se va haciendo más grande, se va haciendo más grande, porque la lucha no es contra sangre ni carne, no es contra mi hermano, no es contra ti. Y al momento de que mordemos ese anzuelo que tira el enemigo de un acto que una persona me vino a hacer, al momento de que caigo yo y acciono de la misma manera, eso solo se va haciendo más grande. Y quizá llega a un punto en donde ya es incontrolable para nosotros, donde ya no es así como algo que yo decida cambiarlo, porque ya no se puede, ya es demasiado grande. Y creo que para evitar eso está esta palabra de Dios que es viva y eficaz, que si nosotros lo seguimos vamos a evitarnos un montón de problemas en la vida, que vamos a evitarnos un montón de sufrimiento acá en esta tierra, porque solo su palabra es el que nos puede ayudar a vivir correctamente. Creo que si nosotros accionamos como Dios quiere que lo hagamos, las cosas pueden cambiar en nuestro entorno. Y siempre va a pasar eso de que vamos a encontrarnos con luchas espirituales. Siempre va a pasar, nunca vamos a dejar de estar eh, expuestos a esas luchas. Incluso el Señor Jesús fue tentado, ¿verdad? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, fue tentado por el enemigo, siendo hijo de Dios. El enemigo no tuvo compasión ni siquiera del hijo de Dios, ni Pero siquiera le tuvo miedo. viene a mi mente esto que, bueno, quiero compartir esto y agregar esto, que Sí. cuando él fue tentado, y cómo es que él no cedió a esas tentaciones, Sí, porque él estaba lleno del Espíritu de Dios. así es. Él recién salía de la presencia de su Padre, de Dios Todopoderoso, del Padre Celestial, y era uno. De hecho, él es Sí, uno mismo, pero él como hombre, como humano, así en la carne, había sometido a su carnalidad, así a su es. naturaleza viciada, que es el ser humano, ¿verdad? Que si Sí, nace pecador desde el vientre de nuestra madre, pues ya somos pecadores. Y, pero él había sometido toda su naturaleza humana, lo había sí, sometido en oración, y entonces el espíritu se había hecho fuerte dentro de él, había crecido, y por eso es que él pudo resistir a esas tentaciones del así diablo. es. Entonces nos damos cuenta de que también es estando en la presencia de Dios que nosotros empezamos a diferenciar entre lo falso y Sí, lo verdadero, entre lo bueno y lo malo. malo. Y entonces, pero una persona que no tiene comunión con Dios, cuando nosotros nos alejamos del, de la voluntad de Dios o descuidamos nuestra intimidad con Dios, Sí, es cuando nosotros nos empezamos a hacer daño a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos empezamos a hacer daño a nosotros mismos, nos estamos acercando más a la muerte. Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, automáticamente le damos espacio al pecado. sí, Y el pecado es mucho, es abundante. No, cuando sí, hablamos de pecado es obvio que no nos referimos solamente a los más conocidos o a los que humanamente los hemos catalogado, los de alto rango. rango, por decirlo así, ajá, que son asesinato, robo, adulterio, fornicación. Hay muchos pecados en la vida, e incluso nosotros también ofender a alguien Sí, es un pecado, porque el pecado es no hacer la voluntad de Dios. así es. Todo lo que no es la voluntad de Dios y nosotros hacemos es pecado, porque va en contra de lo que Dios ha establecido para nosotros. ¿Y por qué es pecado? Porque la Biblia dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es un mandamiento, es un Sí, mandato de Dios, y el pecado es desobedecer su palabra. así Entonces, es. cuando nosotros insultamos a alguien en vez de darle amor, Sí, estamos pecando. Y el diablo logró su objetivo, porque sí. nosotros pecamos contra Dios. Y el objetivo de él es que nosotros pequemos contra Pequemos Dios, contra para Dios. que la sangre, el sacrificio de Jesucristo en la cruz
haya sido en vano, que siempre ha sido el objetivo del diablo, Sí. ganarle la batalla a Dios. Que ¿cuál ha sido siempre la voluntad de Dios? Es que nosotros seamos salvos. Así Él es. siempre ha querido salvarnos. Y bueno, es muy importante nosotros pensar mucho en estas cosas. Creo que en ocasiones lo he dicho yo creo que lo he dicho también acá, que yo tengo este pensamiento, lo veo de esta forma. Esto es un pensamiento personal, no soy un teólogo totalmente de la palabra de Dios, Sí. pero es un pensamiento personal con lo poco que he llegado a comprender, de que para mí hay dos reinos nada más en este mundo. Solo son Sí. dos reinos. Está el reino de la luz, que es de Dios, y el reino de las tinieblas. Y somos influenciados por el mundo espiritual, o sea, por uno de Sí. esos dos reinos. La Biblia nos hace a nosotros referencia de que o eres frío o O eres eres caliente. caliente. O sea, Sí. pero tibio dice que Dios nos va a vomitar. Así es. Y ese versículo yo lo veo de esta forma, de que no es para que nos convertamos, bueno, entonces prefiero ser frío, me voy. No, es que Dios nos está diciendo de que decídete, o me Sí. vas a seguir o qué vas a hacer, pero no pongas un pie acá y un pie allá. No, tienes que tomar una decisión. Y, y bueno, les comento esto, bueno, les venía diciendo esto porque creo que solo hay dos reinos en la vida. ¿Y qué reino está influenciando nuestras vidas? ¿En quién nos está, a quién le estamos sirviendo nosotros? ¿Estamos siendo instrumentos en las manos de Dios o estamos siendo instrumentos en las manos del diablo? O sea, ¿quién nos está usando a Sí. nosotros? Y yo digo, bueno, si solo hay dos reinos en la vida, entonces, ¿bajo qué reino estoy? Sí, es cierto. ¿A qué reino le estoy sirviendo yo? ¿Quién me tiene en sus manos? ¿Estoy siendo usado por Dios o estoy siendo usado por el adversario? ¿Y cómo podemos darnos cuenta de eso? Por medio de nuestras actitudes, por medio de nuestro comportamiento, por medio de nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar y nuestra manera de vivir. Porque la Biblia dice que por los frutos os conoceréis, Así es. dice, por sus frutos. Y es más, hay otro versículo tan maravilloso que dice que en esto os conocerán que son verdaderamente mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Nos damos cuenta que la voluntad de Dios desde un principio es que nos amemos los unos a los Sí. otros. Y por eso cuando nosotros cedemos a las provocaciones o no comprendemos que muchas veces la mala actitud de esta persona quizás no es en sí esa persona, Sí. sino que es el adversario utilizando a esa persona para hacerme pecar a mí. Y Sí, es creo que ahí ya cierto. cambia, como que cambia el asunto, ya mi manera de ver las cosas ya es diferente, porque yo ya no estoy viendo a esa persona queriéndome lastimar, sino que Sí. yo ya estoy viendo la posibilidad de que no es esa persona, Sí. probablemente es el diablo queriéndome hacer pecar. Y cuando Sí. yo entiendo que tal vez es el diablo a través de esa persona haciéndome pecar o él lo usó para hacerme pecar, entonces yo voy a pensar como que dos veces las cosas y qué voy a reaccionar, porque Sí. ya sería consciente que si respondo de la misma manera, estaría cediendo. Pero muchas veces nosotros cedemos porque no nos hemos vestido, como tú le decías hace un momento, con la armadura de Cristo. Así Y es. necesitamos vestirnos con la armadura de Dios para poder defendernos. ¿Y cuál es esa armadura? Es la palabra. Así es. La palabra dice que es más cortante que una espada de doble filo, dice la palabra Sí. de Dios. Pero si nosotros no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a defendernos? Así ¿Cómo es. vamos nosotros a contrarrestar las armas y las tentaciones que el diablo viene a poner a nuestra vida? ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Sí. Cuando el diablo lo tentó, tú lo mencionabas, después de los 40 días de oración, de ayuno que él hizo, él le dijo, David, mira, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Pero Jesús estaba armado Sí. y él tenía la palabra en la boca como su espada más cortante. Y bueno, saca su espada y dice que no, que la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, Sí. sino también, y ¡chum! Cortaste, me Así. imagino así la espada, ¿verdad? Pero si Jesús no hubiese conocido la palabra, ¿cómo se hubiera defendido? Sí. No hubiera venido a su mente y él hubiera dicho, claro, tiene razón, ¿cómo no se me ocurre? Pero yo con todo este poder y sufriendo por gusto, ¿verdad? Imagínate a Jesús diciendo eso. Pero no, vino a su mente, él conocía la palabra que dice que no solo de pan vivirá el hombre. Sí.
Y eso fue lo que él usó, o sea, se defendió con la palabra, que es nuestra herramienta, nuestra espada. Entonces, es muy importante que nosotros siempre tengamos presente la palabra de Dios en nuestra boca, porque es el arma que tenemos para defendernos de toda acusación, de toda tentación y de todas las personas también que el adversario ha logrado influenciar. Sí, creo que si nosotros comprendemos realmente la magnitud de este tema, de estas palabras, de esta enseñanza, creo que muchas cosas pueden cambiar dentro de nosotros. Muchas cosas pueden cambiar en nuestras acciones, porque entonces ya no tengo que yo guardarle rencor a esta persona, a una persona en específico, por algo que me hizo, que él fue el que vino y me lo hizo, ¿verdad? Pero quizá, o sea, no sabemos nosotros qué influencia haya tenido esa persona para que nos haya hecho eso, ¿verdad? Y creo que esa es una de los mayores retos o las mayores luchas que nosotros como cristianos podemos tener, el conflicto con otras personas, porque eso divide familias, divide Sí. iglesias, divide la sociedad Claro. por un simple conflicto. O quizá no es simple conflicto, sino que si lo vemos desde el lado espiritual, nos vamos a dar cuenta que no somos nosotros como personas los que accionamos, los que nos llevamos hasta ese punto de conflicto, sino que somos así como fácilmente influenciados para hacer ese tipo de cosas. Y si nosotros estamos cediendo ante esas influencias, creo que no estamos, así como lo dijiste tú, sometidos a Dios, sometidos en una relación con Dios. Como acá lo vimos, la historia de Jesús cuando fue tentado, él se defendió con la palabra de Dios, él estaba saliendo de un ayuno, ¿verdad? De 40 días, 40 noches, y aún así el enemigo vino y se le presentó y incluso citó la palabra de Dios, utilizó la palabra de Dios a su conveniencia, pero el Señor Jesús se defendió también con la palabra de Dios, no dejándose influenciar por el enemigo. Y eso es el ejemplo que el Señor Jesús nos deja, que no nos dejemos influenciar por el enemigo, porque cuando lo hacemos, entonces cosas malas van a empezar a pasar en nuestra vida. Si nosotros luchamos contra todo eso, si nosotros nos mantenemos firmes en nuestra fe, en lo que creemos, en lo que sabemos, en lo que hemos leído, vamos a salir victoriosos. Claro. Y es que tenemos que tener la sabiduría de Dios, porque también podemos darnos cuenta de otro ejemplo, que somos influenciados por espíritus, por el reino espiritual, por el Sí, mundo espiritual. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús le decía a sus discípulos que llegará la hora o que voy a ser entregado y él les comentaba el proceso duro que le venía a su sí, vida? Y Pedro sale así como, yo pienso que como muchas veces nosotros lo hemos hecho así muy impulsivos y de verdad lo primero que se nos viene a la mente y lo decimos y no, maestro, que... Y bueno, la cosa es que Pedro, Pedro dijo que no, Señor Jesús, yo te voy a proteger, ¿verdad? cierto, y qué le Y dijo Jesús? Jesús le dijo que apártate de mí, apártate de mí, Satanás. Satanás. Ujú. Pero es que él no le estaba diciendo eso a Pedro. Sí, Él, Jesús se dio cuenta que un espíritu estaba sí, hablando a través de Pedro. sí, O sea, que no era Pedro en sí, sino que era el diablo usando a Pedro para decirle esas cosas maravillosas, dulces, que a sí, quien no le gustaría escuchar eso, ¿verdad? sí, En un momento, pues que lo que queremos es eso, humanamente nosotros eso queremos. Pero Jesús sí sabía que era el diablo hablando y por eso dijo, apártate de mí, Satanás. Y qué fuerte es, ¿verdad que sí? sí. Porque, wow, ¿cómo Jesús diciendo esas cosas? Pero si soy yo, Pedro. Sí, Pero es que Satanás también necesita a las personas para hacer sus obras aquí en la tierra. Y por eso, bueno, decimos que nuestra lucha no es contra personas, sí, no es con nuestros amigos, contra nuestros vecinos, que muchas veces sin querer hay disgustos entre los sí, vecinos, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué no lo miramos más allá de que tal vez es el adversario queriéndonos destruir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? sí. Y si nosotros entendemos lo que nos quiere expresar Dios a través de su palabra, vamos
entrar a la voluntad de Él, porque si nosotros leemos realmente, allí encontramos la respuesta de cualquier cosa. Y es que escucha, aquí dice, cuando nos referimos a la armadura de Dios, dice, está preparada, pero hay que ponérsela, y esto es cosa de cada uno. Por eso se exhorta a ponérsela para poder resistir en el día malo y derrotar a todos los enemigos. La victoria es, en definitiva, de Dios, pero Él vencerá una vez más por medio de Jesús y de los cristianos. Wow. Sí, creo que cuando no, o sea, entendemos realmente lo que es esto, el ponernos la armadura y no solo ponernos, el saber accionar en base a la armadura, hay cosas que empiezan a pasar en el reino espiritual. Quizás nosotros, si oramos ahorita, si le clamamos a Dios, nos metemos a una vigilia, quizá el día de mañana vamos a estar con sueño, vamos a estar con hambre quizá, y no nos damos cuenta de lo hermoso o lo que activó eso en el reino espiritual, porque nuestros ojos no lo ven. Claro. Y de la misma manera es con las cosas malas. Si nosotros escuchamos, si nosotros vemos cosas malas van a pasar, porque estamos introduciéndonos a un reino espiritual que desconocemos, y si nosotros seguimos adelante, cosas malas van a empezar a pasar. Y es que nosotros pensamos en nuestra humanidad, tratando de ser buenos nosotros mismos, tratando de ser gente correcta, gente que se esmera en hacer el bien, pero si no tenemos al Espíritu Santo, no estamos completos. Claro. Si no tenemos al Espíritu de Dios, no podemos decir que estamos completos. Podemos hacer las cosas bien, podemos hacer las cosas de una manera excelente, podemos servir dentro de la iglesia, podemos tener algún ministerio dentro de la iglesia, pero si no tenemos el Espíritu Santo, si no tenemos las armaduras de Dios, no podemos avanzar. Nos vamos a quedar estancados, porque hay algo espiritual, hay un reino espiritual que no estamos buscando nosotros. Y si nosotros no buscamos el reino espiritual de luz, las tinieblas nos empiezan a buscar a nosotros. Sí. Y creo que es importante que empecemos nosotros en este tiempo a buscar el reino espiritual, a buscar más de Dios espiritualmente, y solo de esa manera va a empezar a cambiar nuestra vida. Vamos a seguir avanzando en la vida espiritual, porque no se tratan de las armaduras humanas, Sí. sino las armaduras que el Señor nos ha dejado. Sí, así es. Cuando David se enfrentó a Goliat, todos conocemos la historia, ¿verdad? De cómo llegó David hasta el campo de batalla, que le había llevado comida a sus hermanos, y él quiso retar al gigante, ¿verdad? Pero yo cuando leí la historia de David, se me quedó muy grabado algo que la palabra de Dios narra, y es el siguiente. Cuando ya estaba David a punto de enfrentarse al hombre grande, al gigante, dice la palabra de Dios que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Acá la palabra de Dios nos narra cómo el rey Saúl le dio la armadura, le dio un casco, dice la palabra de Dios, le dio sus armaduras, las armaduras que él tenía. Y David no pudo caminar con esas armaduras. Era pequeñito, era demasiado joven y no pudo caminar con esas armaduras que el mundo le había dado. ¿Y qué dice el capítulo 40, el versículo 40 del capítulo 17 de Primera de Samuel? Dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo
y las puso en el saco postril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Démonos cuenta que el gigante sí venía armado, con las armaduras naturales, con las armaduras terrenales. Pero David sabía que iba con alguien más, que no llevaba armaduras del mundo, que no llevaba armaduras que eran terrenales. Él iba con las armaduras celestiales, las armaduras que Dios le había dado. Y esas son las armaduras que nosotros debemos ponernos día con día. Esas armaduras que no ven los ojos, que no se ve a simple vista, pero que se ve espiritualmente. David fue librado por garras de leones, por garras de osos. La palabra de Dios lo describe, pero pasaba todo eso porque él tenía las armaduras celestiales, porque él tenía algo mucho más grande que esas armaduras que no pudieron vencer a los gigantes o al gigante. Y es la palabra de Dios, la presencia de Dios, es que David tenía una intimidad con el Señor. Y esa es la invitación a ustedes que nos están viendo desde casa, que puedan tener esa intimidad con el Señor, que puedan tener esa convicción de que están dentro de su presencia, que puedan tener un momento en donde puedan escudriñar la palabra de Dios, no vistiéndonos de armaduras terrenales, no vistiéndonos con las armaduras que el mundo nos ofrece, que el mundo nos da. El mundo siempre te va a decir que tú puedes, que tú eres capaz de hacer las cosas, que tú tienes el potencial dentro de ti para hacer lo que te propongas en la vida. Pero es muy diferente ir con motivación a ir con esa llama que el Señor pone dentro de tu corazón, esa armadura que el Señor pone dentro de tu espíritu, que pone en tu espíritu, y no esas armaduras terrenales que son pasajeras, que se desgastan, que se quiebran, que no son capaces de sostener una batalla contra el gigante, contra esos huestes de maldad. Claro. Y es que todo lo que tú mencionaste hace un momento, de verdad que la palabra de Dios ya lo ha establecido, ya está escrito para nosotros, pero nosotros desconocemos esto porque pues nosotros no vamos a la palabra de Dios, siempre vamos con las herramientas. Nosotros decimos muchas veces, no, yo quiero ser como tal persona, que él sí es muy atrevido y con él nadie se mete, a él todo el mundo le tiene miedo porque él sí no se anda con cuentos. Y al primero que se le enfrenta, machete o pistola. Y muchas veces nuestra humanidad como que admira ese tipo de cosas, admira ese tipo de fortaleza, de ese temperamento fuerte de las personas. Y nosotros decimos, no, yo también soy de carácter fuerte y conmigo nadie se mete. Pero es que esas son las herramientas del mundo, esas son las herramientas naturales que el diablo, el adversario, desea que nosotros adoptemos para luchar nuestras batallas, pero nos damos cuenta que esa no es la voluntad de Dios. Y eso lo que nos hace a nosotros es debilitarnos, tal como hizo podemos explicarlo de esta forma también, como cuando tú mencionabas que cuando David se puso el cinto, la coraza, el escudo, el yelmo, y cuando cargó la espada, pues eran muy pesadas. Creo que él no era un hombre de ejercicio, de ir al gimnasio, él era más de sentarse en los pastos verdes, ver a las ovejitas y un junquito o algo, ¿verdad? Y estos hombres estaban entrenados para la guerra. Y cuando nosotros no estamos destinados para ese tipo de armaduras, ¿qué es lo que pasa? Nos quedamos inmóviles. Nosotros nos opacamos a nosotros mismos y nos hacemos débiles, nos debilitamos porque el peso de esas armaduras no son para nosotros. Y cuando nosotros empezamos a tomar esas herramientas que el diablo nos hace ver que son buenas, pues nosotros nos estamos debilitando en el espíritu. Nos vamos a debilitar porque nosotros no tenemos que cargar con todo eso. Se vuelve una carga para nosotros. No vamos a tener paz, no vamos a encontrar incluso resolver la situación que queremos resolver, y vamos a terminar más cargados porque nunca debimos nosotros de pelear con esas armaduras. Y la armadura de Dios es lo que dice su palabra. Vean que aquí dice que debemos de orar en todo tiempo para nosotros vestirnos. Dice, el luchador cristiano debe mantenerse en la lucha como quien se entrena, dice.
con toda clase de oración. Wow. Cuando dice con toda clase de oración, es que creo que hay, bueno, nosotros muchas veces en nuestras oraciones creo que siempre decimos, Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, ayúdame, bendíceme para esta casa, bendíceme, Señor, para este sueño, para las vacaciones, Padre, dame lo más novedoso, y siempre estamos muy enfocados en lo material. Sí. Es rara vez, creo yo, cuando las personas por primera vez en nuestras oraciones decimos, Señor, fortaléceme con tu espíritu. Sí. Perfecciona tu voluntad en mi vida. Haz en mí tu obra. Yo creo que tienes un propósito para mí, Señor. Yo tengo mis anhelos, pero yo creo en tu palabra que tu voluntad para mi vida es perfecta, es buena, agradable y perfecta. Yo quiero eso para mi vida. Hago a un lado mis anhelos porque quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Es muy escaso ese tipo de oraciones en nosotros, y lo digo porque también me pasa también de que estamos más enfocados en nuestras cosas, nuestras metas como personas, lo que nos da valor en este mundo, y descuidamos esa parte espiritual. Pero aquí dice con toda clase de oración. O sea, el luchador cristiano se entrena con toda clase de oración. ¿Por qué? Porque hay oraciones que pues son para pedir, hay oraciones que son para interceder, hay oraciones que son también para dar, hay oraciones que son para agradecer a Dios. En nuestras oraciones también podemos adorar a Dios. Y de esa manera nosotros nos vamos a ir entrenando. Que dice el luchador cristiano, entrena con toda clase de oración en toda ocasión. Wow. O sea, tampoco es en solo momento. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vencer contra esas herramientas del enemigo? Es orando en toda ocasión. Sí. El problema es que también nosotros bajamos la guardia, y cuando todo marcha bien en la vida es cuando más ignoramos el mundo espiritual en nuestro alrededor. Cuando todo va de maravillas, cuando el negocio está bien, cuando la familia está bien, los hijos vienen creciendo bien y todo está fluyendo de maravilla, es cuando más descuidamos el mundo espiritual, porque creemos que todo es por mérito de nosotros. O sea, que estoy haciendo bien las cosas, muy bien, gracias a Dios me bendice, y olvidamos nuestra vida espiritual. Nos enfocamos más en todo eso que estamos viendo, y debemos de tener mucho cuidado y no descuidar nuestra oración en esos momentos tan maravillosos o tan alegres. Incluso creo que es bueno hacer un ejercicio de que, oye, estoy muy feliz, sí, Señor, pero voy a apartar un tiempo para orar. Bueno, tengo una fiesta mañana. Muchas veces pasa en nuestro medio, creo que tenemos esa cultura de festejar los cumpleaños, de festejar los logros de alguien, y siempre es verdad. Pero viene a mi mente algo que nosotros hemos descuidado en ocasiones cuando hacemos fiestas, digamos. Estamos tan preocupados por atender a los invitados, estamos tan preocupados porque todo salga bien, que no nos tomamos un tiempo para orar. Lo decimos así muy a la ligera, ay, Señor, ayúdame, Padre, por favor, y me voy. Pero eso no es una oración. No nos tomamos un tiempecito como para postrarnos ante Dios y aún en ese momento tener esa comunión con Él. Y dice aquí que debemos de orar en toda ocasión, en toda situación. Siempre está orando el luchador cristiano, como quien no tiene bastante con el día entero y emplea la noche para orar con perseverancia. No solo en el día. ¿Y sabes a qué me recuerda esto que acaba de decir? Es la vida de Daniel. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Es como desayuno, almuerzo y cena. Él oraba 3 veces al día. Entonces, ¿cómo Daniel llegó a ser un hombre sabio? Y cómo en ello se llegó a manifestar Dios de una manera tan sobrenatural como lo mencionaste en una ocasión, cuando a él se le lanzó en el foso de los leones. Dios cerró la boca de los leones. O cuando también fueron lanzados al horno de fuego y Dios caminó con ellos. ¿Cómo? Porque ellos en ningún momento se apartaban de Dios. Estaban orando en toda ocasión, en toda situación. Imagínate 3 veces al día. Si nosotros viéramos la oración como nuestros tiempos de comida, no solo engordaríamos la panza, no solo seríamos gordos de longas o de papas, sino que el espíritu, imagínate nuestro espíritu fortalecido, fuerte, y entonces es cuando nosotros podemos
atacar con una certeza y con un poder. Y entonces se haría en nosotros ese poder de Dios que la Biblia dice, evidente, tal como vivían los apóstoles, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Dice en la Biblia que solo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Mi sombra espanta, creo yo, no sana. Ya ni tengo sombra. Pero imagínate lo que el poder de Dios puede hacer en una persona. Y nosotros desconocemos eso. Y por eso muchas veces pienso que nosotros nos hemos hecho duros ante la palabra, nos hemos cerrado a la posibilidad de los milagros, nos hemos cerrado a creer en un Dios poderoso, porque nosotros ya no vivimos una intimidad con Dios como los discípulos, los apóstoles, sí lo hacían. Ellos eran personas normales como nosotros, también tenían problemas, también pasaban situaciones, también eran perseguidos. De hecho, creo que pasaron problemas más duros que los que nosotros hoy atravesamos, pero nada de eso los apartó del Señor. Y eso es lo que mostró el poder de Dios. Sí se manifestaba, pero nosotros hemos perdido eso. Nos hemos alejado del Señor. Nos hemos enfocado más en construir nuestras propias murallas. Y viene a mi mente lo que bueno, hace un momento estaba también leyendo el libro de Ageo, el profeta Ageo, y dice, bueno, voy a leer estos versículos. Escuchen lo que cuando Dios habla a través del profeta, y dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, estoy leyendo Ageo 1:4, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesanadas mientras esta casa está en ruinas. Y dice, y continúa, dice: ahora pues, así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Él le dice a ellos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembrás mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Reedificad la casa y me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esperabais mucho y habéis hallado poco, y aun eso que habéis almacenado en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros se apresura a edificar su propia casa. Por eso retuvieron los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra no dio sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Mira, dice, ¿por qué? Dice Jehová, porque por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros se apresura a edificar su propia casa. Increíble, ¿verdad? O sea, muy claro la palabra de Dios que al momento de que nosotros nos enfocamos más en nuestros logros materiales y dejamos a un lado la voluntad de Dios, dejamos a un lado el mundo espiritual, Dios traerá sequía a nosotros. Sí. Y yo creo que cuando pasamos por un momento de sequía, cuando pasamos por un momento en donde ya no sabemos qué hacer, donde encontramos o buscamos bajo nuestros propios recursos y no encontramos, entonces ahí es donde nos acordamos de Dios, donde nos acordamos de que hay un Dios que sí puede resolver las cosas que yo no puedo resolver. Y qué lástima es el hecho de que solo nos acordemos de Dios cuando estemos pasando por ese tipo de cosas. Sí. Cuando hubo momentos en donde bien podíamos mantenernos bien, mantenernos estables espiritualmente, sin abandonar a Dios, aún trabajando en nosotros, ¿verdad? Porque tampoco se trata de descuidarnos a nosotros, claro. Trabajando en nosotros, pero siempre manteniéndonos fiel a Dios. Creo que ese es el mensaje que nos trata de transmitir acá la palabra de Dios. No, y es que
recordémonos que Dios dice que nosotros somos el templo Sí. del Espíritu Santo. Y no sé si viene a tu mente cuando en una ocasión una persona que era poseída por demonios, dice la Escritura, fue liberado. Sí. Dice que esos demonios salieron. Y ellos como que se acordaron y dijeron, bueno, vayamos a ver Sí. cómo estará nuestra casa. Ellos no se refirieron a esa persona, ¿cómo estará esa persona? Sí. Se refirieron a esa persona como su casa. Su casa, Los demonios sí. dijeron, vayamos a ver cómo estará nuestra casa. Si ya la ocuparon o está vacía. Ellos van y regresan y este hombre no buscó a Dios, sigue así. Sí. Ah, está vacía, otra vez, ¡fum! Sí. Y entran. Entonces, por eso yo creo realmente en esto de que o somos influenciados por Dios o somos habitados por el Espíritu de Dios o estamos permitiendo que el adversario esté tomando el control sobre Sí. nuestras vidas. Porque los demonios también son espíritus y Sí. nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así es. Entonces somos habitación para seres espirituales, pero somos habitación para el Espíritu de Dios o para los demonios. Los demonios nos usan a las personas Sí. como su habitación. Y nuestro deseo es que nosotros seamos templo de Dios realmente, que Así seamos es. llenos del Espíritu Santo y que no los demonios vengan a tomar posesión de nosotros y vengan a sentarse en el trono de nuestro corazón y de nuestra mente, que le deben de corresponder únicamente a Dios. Y es que por eso nosotros debemos de ser muy conscientes de esto. Claro, así como dice la Biblia, están muy preocupados en sus cosas. Sí. Y es como vivimos realmente. Nosotros Sí. vivimos todo el tiempo pensando en nosotros, en nuestras circunstancias. Y hace un momento platicábamos contigo mientras cenábamos, ¿verdad? Que dice que muchas veces cuando ya nosotros tenemos compromisos económicos, tenemos tal vez alguna deuda o algo, y muchas veces ya nuestra vida entera se basa en eso, de que es que tengo este compromiso, tengo que ver qué hacer, tengo que hacer algo. Y olvidamos todo. Dejamos a Dios por un lado. Y Sí. cuando estaba leyendo esto, lo que dice acá el libro de Geo dice, por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros se apresura a edificar su propia casa. Por eso por eso se retuvieron los cielos sobre vosotros, la lluvia y la tierra no dio sus frutos. Y cuando escucho esto, qué lástima que nosotros los humanos tengamos que aprender las cosas a la mala. Sí. Lo hacemos todo al revés. Como tú lo dijiste hace un rato, cuando nos pasan cosas malas, cuando ya agotamos todos nuestros recursos, es cuando después vamos y buscamos a Dios. Sí. Cuando, qué fácil es si hubiéramos siempre buscado a Dios desde un principio, no llegar a esa situación. Sí. Porque viene a mi mente, ¿tú te acordás de esto cuando Saúl, cuando a Saúl, cuando al papá de Saúl se le perdieron unos burros, creo yo, Sí. unos asnos, y se perdieron, y lo enviaron él a buscar los burros, y él iba, y preguntó, y luego le dijeron, y no, pues ve allá, ve y todo. Pero resumiendo, parafraseando la historia, es que realmente esos burros solo fueron como que la estrategia para que Saúl se fuese a encontrar con el profeta Samuel, porque es cuando Dios lo iba a ungir para darle el rey al pueblo, porque el pueblo estaba pidiendo un rey. Recordamos que ellos le estaban diciendo, queremos ser como las otras naciones, queremos tener un rey, alguien que nos represente. Y bueno, entonces se pierden los burros y él va, pero no, o sea, Dios había arreglado como que eso para encontrarse con el profeta Samuel y para que le dijera, bueno, esto te va a pasar, esto te va a pasar, esto te va a pasar. Y cuando él regresaba, sucedió todo lo que le dijeron por el profeta Samuel. También hay otra historia de que cuando, ¿cómo se llama esta persona que perdió su moneda y lo estaba buscando? Y estaba buscando. Sí, es una parábola de Es una parábola de Jesús, sí, pues Jesús es una parábola y no era la moneda realmente. Sí. O sea, muchas veces, así como al papá de Saúl se le perdieron los burros y Saúl fue en busca de los burros, nos pasa a nosotros, perdemos cosas, pasamos por momentos duros en la vida y solo ahí nosotros, por buscar esas cosas, nos metemos con Dios y le decimos, Señor, ayúdame, he perdido mi casa y ayúdame a ganar otra vez mi casa, o Señor, he perdido este coche y ayúdame otra vez a ganar este carro, Señor, he perdido mi trabajo y ayúdame a recuperar mi trabajo, Señor, he perdido mi dinero y ayúdame a recuperar mi dinero, o estoy enfermo, Señor, ayúdame a ser sano. Pero mira que ya nos estamos acercando a Dios, ya estamos teniendo una intimidad con Dios, que nada de eso pasaba cuando todo estaba bien. Y entonces cuando Jesús contaba esa parábola de la moneda, él decía, es que
era Dios buscándote a ti. Sí, así Y la única manera de que tú te acercabas a Dios era que perdieras eso. es. Sí, es cierto. Entonces, y es como lo que pasó aquí de nuevo, lo que le dice a Ageo. Dice, por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros se apresura a edificar su propia casa, por eso se retuvieron los cielos de vosotros, la lluvia no dio más, la tierra no dio más sus frutos. Porque lo que Dios quería es que se dejaran de enfocar en ellos mismos y que ellos se preocuparan por edificar la casa de Dios. Wow, Entonces, increíble. si nosotros no atendemos a la voluntad de Dios, si nosotros no atendemos al propósito de Dios, al llamado de Dios en nuestras vidas, pues también Dios va a permitir que vengan estas cosas, porque aquí lo estamos leyendo. Sí. O sea, Dios dice eso. Y entonces dice, y mira, dice, y Zorobabel, hijo de Selatiel, y Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo escucharon la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, conforme le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Es increíble porque nosotros podemos pasar por esas cosas, ¿verdad? Podemos pasar espiritualmente por lo mismo que pasó como lo estábamos leyendo, ¿verdad? Se me viene a la mente que si nosotros como personas, como cristianos, sabemos que estamos pasando por una dificultad, por ejemplo, así como el ejemplo que tú ponías, que perdimos algo, ¿verdad? Sabemos que perdimos salud, sabemos que perdimos algo que atesorábamos, algo que queríamos, pero no volvemos a Dios. El tiempo va a pasar y nos vamos a mantener así. Sí, Un claro ejemplo es el pueblo de Israel, sí, que cuando se rebeló, cuando desobedeció la palabra de Dios, ellos al final estuvieron 40 años vagando en el desierto 40. porque no se arrepintieron, porque ellos decidieron seguir su vida como habían hecho anteriormente. No hasta que pasó una generación fue que pudieron avanzar. Pero a nosotros nos puede pasar lo mismo si nosotros, sabiendo que estamos mal, sabiendo que no estamos haciendo las cosas bien, sabiendo que estamos perdiendo, sabiendo que no estamos avanzando espiritualmente y aún seguimos en nuestra necedad ahí, nos vamos a quedar hasta que nosotros reconozcamos que lo único que nos conviene es la voluntad de Dios. Pero si no lo reconocemos, vamos a seguir así. Vamos a seguir fracasando, vamos a seguir pasando por momentos difíciles, vamos a seguir pasando por dificultades, porque no estamos obedeciendo la voluntad de Dios, no estamos dentro de la voluntad de Dios. Pero por eso es tan importante vestirnos con las armaduras que nos dice la palabra de Dios. Y se los voy a leer, está en Efesios, Amén. Efesios 6, del 13 en adelante, que dice así: por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, dice. Después en el 15 sigue diciendo, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así dice esta palabra de Dios. Si nosotros realmente entendemos lo que nos está queriendo decir aquí, que nos vistamos de las armaduras de Dios, porque solo así podemos resistir el día malo, dice la palabra de Dios. Si nosotros realmente queremos avanzar espiritualmente, si queremos
estar en la presencia de Dios, si queremos avanzar en la vida, tenemos que vestirnos con las armaduras que nos dice la palabra de Dios. Vistiendo nuestros lomos con la verdad y justicia, dice. Sí, claro. ¿Qué es la verdad? Es Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, manteniendo el escudo de la fe. O sea, es tan hermoso que acá está la salida a nuestras dificultades, a nuestros problemas. Y lo que nos protege es de la fe, Sí, o sea, es el escudo. es el Lo escudo. que nos protege son la armadura de Dios, no nuestro carácter. Sí, No es nuestro temperamento de fuertes, de personas inquebrantables en un concepto de que conmigo nadie se mete. Sí. No es eso lo que nos defiende, sino es la palabra de Dios. es la palabra de Dios. Y quiero agregar esto que dice la espada del Espíritu. O sea, aquí decía, tú leías y dice Sí. la espada del Espíritu. Y es que Él ha sido el que nos ha dado la palabra de Dios. Él solo puede hacer que se convierta en una fuerza para nuestra vida. La palabra de Dios es comparada frecuentemente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como una espada. Wow. Entonces, no es machete, no es un revólver, Sí. no es un palo, no, es la palabra de Dios. Así es. Tú vas a contrarrestar todos los problemas, tú vas a contrarrestar todas situaciones, todo tipo de circunstancias con la palabra de Dios, porque vas a entender que no es literalmente todo tal como lo Sí. estamos viendo, sino que hay algo, hay un trasfondo, por decirlo así, y es el mundo espiritual que nosotros no vemos. Sí. Entonces, creo que lo que ya pasa en nuestro exterior, en nuestro mundo literal, material, creo que no es más que una manifestación de lo que ya ha sucedido en lo espiritual. Así es. Si nosotros ya fracasamos en nuestra vida espiritual y descuidamos nuestra vida espiritual, pues se va a hacer evidente también en nuestra vida material. Se va a evidenciar que descuidamos, nos alejamos del Señor, tal como el profeta Ageo le decía al pueblo de que es que ustedes descuidaron la casa del Señor. Ustedes preocupados en lo suyo y por eso se detuvo el cielo, la lluvia no vino más, la tierra no dio sus frutos, porque ustedes se apartaron. Increíble. Hubo una razón, Sí. hay un motivo, y fue lo que ellos ya habían hecho, literal lo que habían descuidado con Dios. Sí. Entonces lo que pasa en nuestra vida espiritual es lo que sale a relucir Nuestra vida material. en nuestra vida material. Entonces, si estamos pasando por momentos duros en la vida, pues prestemos la atención que Así descuidamos es. nuestra vida espiritual probablemente Sí. y volvamos a Dios. Por eso les dice a Geo, piensen, vuelvan a meditar en sus caminos, mediten en sus caminos, ¿qué hicieron mal? Y cuando nosotros nos apartamos de Dios es cuando empezamos a ver todo literal. Ah, no, es que esa persona me lleva ganas, esa persona tiene algo contra mí, pero me las va a pagar. Claro, ya no tenemos al Espíritu que nos da la sabiduría, ya no tenemos a Dios que nos da esa revelación de qué es lo que nos está pasando. Entonces nosotros arrematamos contra todo, pues con lo que nuestro poco conocimiento sabe, nuestra visión entiende. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo entendemos que nuestra lucha no es contra las personas, que nuestra lucha no es contra nuestros hermanos o muchas veces los que nos rodean, sino que es siempre, siempre con el diablo. Sí. Que él dice, la Biblia dice que la misión de él es robar, matar y destruir. Sí. Esa es su misión, robarte el gozo, robarte las amistades, robarte la paz en la vida, matarte y destruirte. Sí. Ese es su propósito. Y cuando nosotros practicamos el pecado, estamos muriendo. Sí. Porque dice la Biblia que la paga del pecado Es es la muerte, pero el regalo maravilloso de Dios es la vida eterna. Entonces Sí. morimos y el diablo cumple su propósito cuando nosotros pecamos. Sí. Con nuestro carácter, no frenamos nuestra lengua, no nos detenemos a pensar qué hacer, qué decir, simplemente actuamos, estamos pecando. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos matándonos, estamos muriendo, porque es lo que dice la palabra. Así Y por es. eso hoy hablamos de eso, de que nuestra lucha no es contra personas, no es contra carne, sino que nuestra lucha es contra espíritus. Sí. Y solo podemos nosotros vencer, como dice la palabra de Dios, como leí hace un momento, con toda clase de oración, en toda ocasión y en toda situación. Orando es como puede vencer un luchador cristiano. Así es. Así que ustedes ahí, amigos, familiares, hermanos en Cristo Jesús,
los animamos a que vuelvan a los caminos de nuestro Señor, vuelvan a esas sendas de amor que solo el Señor nos puede dar. Así que ese es el mensaje que nosotros queremos transmitirles, que hay un mundo espiritual que nos acecha día con día, pero nosotros, si decidimos tomar la voluntad de Dios para nuestra vida, tengamos por seguro que el Espíritu Santo va a estar con nosotros, que ángeles acamparán alrededor de los que le temen, dice la palabra de Dios. Si nosotros estamos con Dios, si nosotros le tememos a Dios, asegurémonos también que ángeles acampan alrededor de nosotros, y así nos puede guardar, nos puede cubrir, nos puede guiar, nos puede salvar de esas cosas malas, de esos huestes espirituales y de ese reino que no es el de nuestro Señor. Así que ese es el mensaje. Espero que nos hayan prestado atención. Si en algún momento ustedes sienten que están pasando por momentos difíciles, la única salida es arrodillarse, Amén. clamarle al Señor, decirle: Señor, no puedo con esto, siento que me está siendo muy costoso el seguir con esta prueba, con esta dificultad, con esta cosa que siento en el espíritu, con esta cosa que siento en el corazón, con estas batallas que tengo en la mente. Señor, tú dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo así nosotros podemos ser guerreros espirituales, solo así nosotros podemos vencer espiritualmente en base a la palabra de Dios, en base a nuestra intimidad con Dios. Así es, y gracias por acompañarnos en esta noche. Y solo es cuando nosotros reconocemos y tememos a la voz de Dios, es cuando Dios vuelve a afianzar su promesa en nuestras vidas, como les dijo a ellos. Porque dice acá: y todo el resto del pueblo escucharon la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, conforme le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Como temió el pueblo delante de Jehová, el versículo 13 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Cuando nosotros identificamos el momento que estamos pasando y tememos y nos volvemos a Dios, a los pies de Cristo, y nos rendimos, es cuando Él nos vuelve a recordar sus promesas. Dice: yo estoy con vosotros.